de los objetivos en dicha entidad. Por eso yo le agradezco particularmente a la Universidad de Colima, porque estamos trabajando con ellos para el cumplimiento precisamente de estos objetivos. Pero vamos a la presentación. Son 7 partes. Primero vamos a hablar de los antecedentes de la Agenda 2030, porque esta es la segunda generación. La primera generación son los objetivos del milenio y se transforman en los objetivos para el desarrollo sostenible, que son el punto número 2. Después vamos a ver la estructura institucional que se ha establecido o definido para elaborar y diseñar la agenda nacional y la estrategia. Una parte muy importante son los diálogos regionales. Después la estrategia de difusión. Es muy importante que se conozca a profundidad en qué consiste esta agenda. La ruta crítica para el cumplimiento de la agenda en las entidades federativas, cómo se va a dar el monitoreo y evaluación a través del modelo de Balance Scorecard, y la estrategia integral de implementación. En primer lugar, los antecedentes. En el año 2000, hace aproximadamente 17 años, se hizo una declaración por parte de 189 naciones sobre los objetivos del milenio. Estos son 8 objetivos y a partir de ahí se empieza a desprender toda una agenda de trabajo. Algo que se está corrigiendo en esta segunda generación es que la ONU lo está haciendo ya ahora, a diferencia del año 2000, consultando a los países y generando un amplio consenso. En el año 2000 se hizo de manera muy unilateral, sin estas consultas, y por lo tanto esa parte pues complicó mucho la implementación, y es parte de lo que se genera como aprendizaje y que en este modelo se está corrigiendo, ¿no? 2 años después, la ONU, con asistencia del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, establece 21 metas y 48 indicadores a evaluar, y hasta el 2008 incrementa de 48 a 70 indicadores. Otra cuestión aquí importante es que el ritmo de implementación fue bastante lento en relación a lo que tenemos ahorita. Ahorita la declaratoria que se hizo en el 2015, a prácticamente 2 años, llevamos un avance muy importante, no solamente en México, sino en el resto del mundo. En el año 2009, apenas 9 años después, México reformula los indicadores de la lista oficial y compromete una serie de cumplimientos. En el año 2000, eso fue en el 2009, 2010, se crea apenas el Comité Técnico Especializado. Esto es un comité para generar todos los elementos de información que eran necesarios para dar cumplimiento a los objetivos del desarrollo del milenio. Estamos hablando de 10 años después, es decir, un ritmo verdaderamente lento en la implementación. El siguiente año 2011 se crea el sistema, es decir, en el año 2010 fue el comité y en el año 2011 fue el sistema, y 4 años después, en el año 2015, se cierra esa primera generación, que fueron los objetivos del milenio, y se hace la evaluación del cumplimiento. En septiembre del año 2015 se da la segunda generación, que fue adoptar la Agenda 2030 con los objetivos para el desarrollo sostenible. Estos son los objetivos de desarrollo del milenio. Es la primera generación, 2000-2015, son 8 objetivos, tienen que ver con el combate a la pobreza, el hambre, la equidad de género, temas de salud, desarrollo económico y medio ambiente. Son 21 metas, 70 indicadores, y México compromete cumplir con 21 metas, pero con la vigilancia y el seguimiento de solamente 51 indicadores. Y esto es algo muy importante. No todos los países somos iguales, y lo que se va a medir en Mozambique, por ejemplo, pues no tiene nada que ver con lo que se va a medir en Alemania. Entonces se tropicaliza el cumplimiento de los indicadores, y ese es un modelo que cada país tiene que definir en coordinación con la ONU. Aquí las evaluaciones con la ONU se hacen de manera anual, básicamente en los veranos, y es cuando tenemos una serie de requisitos o de metas que cumplir para poder ir a reportar anualmente a la ONU. Este es el cumplimiento de la primera generación, que fueron los objetivos para el desarrollo del milenio. De los 51 indicadores que había comprometido México, se cumplieron
básicamente 37 en la primera evaluación y 6 más en el año 2015, es decir, 43 aproximadamente, que representa un poco más del 82% de cumplimiento del número de objetivos. Realmente no es malo, pero hay que recordar que, habiéndose definido en el año 2000, la política pública para el cumplimiento de los mismos se dio hasta el 2010, y si la evaluación se dio en el 2015, pues entonces realmente el empuje al cumplimiento de los indicadores pues sería un espacio de 4 a 5 años. 4 indicadores mostraron progreso insuficiente, 3 indicadores progreso estancado, y un indicador no tenía datos o información suficiente para poder ser evaluado. Algunos comentarios en cuanto al cumplimiento: se pudo reducir el porcentaje de población que vivía con menos de $1.25 al día. Esto bajó de 9.3 a 3.7%. Se redujo también la tasa de mortalidad en la población menor a 5 años de 10.8 a 2.8%. Se incrementó a 97.8% la cobertura de niños vacunados contra el sarampión. Creció la cobertura de los servicios de salud materna y reproductiva de 76.7 a 96.3%, y la cobertura universal en primaria se redujo el analfabetismo de los jóvenes de 4.6 a 1.4%. Estos son indicadores punto a punta del año 2000 al año 2015, pero considerando que la política pública realmente empezó con fuerza a partir del 2010-2011. En la nueva generación, pues se adopta por parte de varios países, México incluido, en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en la Asamblea General de la ONU. Esto fue en septiembre del año 2015. Participan 193 miembros y se adopta la Agenda 2030. ¿Qué entendemos por la Agenda 2030? Pues un plan de acción de largo plazo a favor de las personas, del planeta, de la prosperidad, que tiene 17 objetivos, es decir, pasamos de 8 a 17 objetivos y 169 metas. Hay que recordar que había 70 y que México solamente comprometió 51. Parte de lo que estamos haciendo ahorita es definir con cuántas de estas 169 metas nos vamos a comprometer como país. Y en eso está participando el INEGI, Presidencia de la República, etcétera, ¿no? Y ahí están las principales variables que forman parte de esta agenda. Aquí están los 17 objetivos del desarrollo sostenible y las 3 clasificaciones. De inclusión social tenemos objetivos que tienen que ver con el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, etcétera. Algunos objetivos de crecimiento económico, trabajo decente, crecimiento industrial, innovación, ciudades, comunidades sostenibles y producción y consumo responsables. Y también el tercer apartado, que tiene que ver con la sustentabilidad. Si ven que la numeración de los objetivos no es continua por cada apartado, es porque cada objetivo tiene un número y ese número no cambia. El objetivo 17, por ejemplo, lo ponemos en el apartado de inclusión social, pero tiene que ver con alianzas para lograr los objetivos, y ese aquí y en todo el mundo se conoce como el objetivo número 17. Por esa razón, la numeración se respeta para que sigamos identificando los objetivos por su numeral. Bueno, ¿cuáles son los actores institucionales que son clave para la implementación? En primer lugar, pues la ONU garantiza o busca garantizar que los países miembros cumplan. Esto lo hace a nivel nacional con los titulares de cada país. El gobierno de la República asume el compromiso de elaborar una agenda, una estrategia nacional para implementar la agenda, y se forma en el siguiente nivel, que es nivel de gobierno intermedio, a través de la CONAGUA, la definición de esta estrategia, formando la comisión que me toca a mí coordinar, que es la de la Agenda 2030. Nosotros lo bajamos a las entidades federativas, implementando una serie de órganos de seguimiento para cumplir con la agenda, y después cada entidad federativa lo baja con los municipios y dependencias para ejecutar acciones específicas. Aquí lo que tenemos es pues una estructura institucional para desarrollar la estrategia nacional. En primer lugar, un Consejo Nacional de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Este se
echa a andar, digamos, simplemente el 26 de abril de este año 2017. Hay una dirección general que está directamente en Pinos, en Presidencia de la República, y que le da seguimiento personal al señor presidente, y que se integra básicamente por 17 funcionarios que son secretarios de la Administración Pública Federal. En el año 2015, en diciembre, unos cuantos meses después de que México se suma, porque se suma en septiembre, se modifica el comité técnico. Existía ya el comité técnico, acuérdense que se creó en el 2009, pero ese comité técnico estaba diseñado para los objetivos para el milenio. Había que modificarlo para que ahora ese comité técnico se fundamente no en 8, sino en 17 objetivos. Después, en mayo del año 2016, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo se crea, ahí la Alianza por la Sostenibilidad, participa fundamentalmente el sector privado con 61 empresas, 9 organismos empresariales, 12 fundaciones y 4 agencias de cooperación internacional. En julio del 2016, la Presidencia de la República compromete una revisión voluntaria de los objetivos por México ante la ONU. Estas son las evaluaciones que se tienen que hacer periódicamente en la ONU. El Senado de la República, en septiembre del año 2016, crea un grupo de trabajo integrado por 17 comisiones del Senado de la República para darle seguimiento legislativo a los objetivos. Después, en noviembre, como ya se dijo, del año 2016, se crea la comisión de la CONAGO, que me toca a mí presidir, que se instala en junio del 2017. Tenía que instalarse posterior a la instalación del Consejo Nacional, que se instala en abril del año 2017. Y finalmente, Presidencia de la República, a través de Sedesol, Relaciones Exteriores, echa a andar los diálogos regionales que vamos a ver. Son básicamente 5 regiones para implementar el modelo de difusión. Que en este checklist en que hemos avanzado en la estrategia, bueno, en primer lugar, documentar a las entidades federativas. Se enviaron 32 paquetes informativos a los 32 titulares de las 32 entidades federativas, hablando con toda claridad de qué son los ODS y qué es lo que hay que hacer por cada entidad federativa. Se pide que cada entidad federativa nombre a un enlace que va a ser el responsable de la implementación de la Agenda 2030 en esa entidad federativa. Actualmente tenemos ya 30 definiciones de los 32 estados. La Comisión de Colima particularmente pues ha brindado un acompañamiento técnico a las 32 entidades federativas para la instalación de los órganos de seguimiento e implementación, lo que conocemos como los OSIs de la agenda. Y aquí vamos a ver pues que ya se han instalado 13 de las 32, ese es el punto número 4, y estamos presionando muy fuerte para que se concluya la instalación de las 32 entidades, ¿no? Y también tenemos apoyo institucional, técnico, operativo a la Presidencia de la República, Intesol, al GIS, que es un organismo de cooperación alemana, para llevar a cabo los diálogos regionales, que son en 5 regiones. Aquí están los diálogos regionales, ya se llevaron a cabo 2 regiones, la más reciente fue la del occidente del país, se llevó a cabo en Colima, y con eso estamos también avanzando en la difusión y la participación no solamente de gobierno, sino de muchos sectores de la sociedad. Aquí tenemos quienes ya implementaron, ya instalaron los órganos de seguimiento e implementación. Son 13 entidades federativas, tenemos 4, Michoacán, Sonora, Durango y Estado de México, a punto de instalar. Con eso nos iríamos ya prácticamente al 50%, y nos falta el otro 50% de estados para que se puedan instalar y cumplir con esto, que es muy importante para bajar la agenda por cada entidad federativa. La ruta crítica en la implementación, tenemos un modelo de referencia que está integrado por 6 elementos. El primero pues es una recopilación y análisis de información sobre la situación actual, es hacer un diagnóstico, y ahí es donde las universidades también tienen una importante participación. Después se tiene que ver todo el tema de infraestructura normativa, los cambios legislativos que se tengan que hacer,
y cambios institucionales también, los mecanismos tecnológicos de información, el establecimiento de prioridades y el programa operativo, la parte presupuestal y la evaluación de la implementación y resultados. Aquí vemos cada uno de los 6 puntos del modelo con un poco más de detalle en qué consiste la primera parte, que tiene que ver con recopilación y análisis de información. Es cuando se solicita que exista un enlace, que se dé la capacitación al personal involucrado, que se valide la información por los titulares de las dependencias y la información validada a través de toda la tecnología que se va a utilizar para recopilar información. El punto número 2, que tiene que ver con la parte normativa, pues ahí tenemos incluso la posibilidad de hacer cambios legislativos. Cada entidad deberá de actualizar su normatividad a nivel legislativo o más rangos inferiores de normatividad para que cuenten con el respaldo normativo e institucional. Número 3, el mecanismo tecnológico de información, que aquí también participan de manera muy importante las universidades. Es básicamente pues tener todo el acceso a la información que nos permita generar los diagnósticos y la evaluación en el seguimiento y cumplimiento de la agenda. Número 4, el establecimiento de prioridades y el programa operativo. Como pueden ver ahí, ponemos un recuadro en la parte de abajo, que es lo que estamos haciendo en Colima, no solamente al interior del estado, sino como responsables de la comisión en el acompañamiento que damos a otras entidades federativas. El programa presupuestal, Colima ya envió al Congreso del Estado para este año el presupuesto que esperamos pronto se apruebe para 2018, que ya cumple con los requisitos de asignaciones presupuestales para cumplir con la Agenda 2030. Y el mecanismo de monitoreo y evaluación es un mecanismo amplio, es un mecanismo completo. Participa el INEGI, participa por supuesto la Conferencia Nacional de Gobernadores, el sector académico, la Presidencia de la República como parte central, la sociedad civil organizada, los empresarios, por supuesto las Naciones Unidas y el Coneval. Todos estos mecanismos de evaluación, de monitoreo y de evaluación están en diseño, adaptándose a lo que son los objetivos para el desarrollo sostenible, evolucionando de lo que era la evaluación de los objetivos del milenio. Y finalmente, pues, ¿cuáles son los siguientes pasos? Primero, concluir la instalación de los órganos de seguimiento e implementación en los 15 estados o entidades federativas que aún están pendientes. Número 2, concluir con los diálogos regionales con los organismos de la sociedad civil. Recuerden que llevamos 2 de los 5. Número 3, definir las metas y los indicadores nacionales, estatales y municipales. Y número 4, elaborar el borrador 0 de la Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030 en México, responsabilidad que tiene Presidencia de la República y que yo estimo que estará lista en el primer trimestre del año que entra. Con eso concluimos la presentación, reiterando pues que es no solamente muy importante para México y para el planeta, que es de una enorme complejidad. Cualquiera de los 17 objetivos nos puede llevar foros completos de análisis y de reflexión para poder cumplir. Aquí no estamos hablando de cómo le vamos a hacer por cada objetivo específico. Estamos hablando de una estrategia general de monitoreo, de implementación, para poderlos cumplir. Pero insisto, cada uno de ellos, de los 17, son de una enorme complejidad que requiere de mucho análisis y de mucha reflexión para poder hacer avances importantes. Creo que esto pues es uno de los programas en la historia de México y del mundo más ambiciosos, más complejos, y México, con la experiencia que tuvimos en la implementación del modelo previo de los objetivos del milenio, pues queremos ser muy exitosos. Yo veo al señor Presidente de la República muy comprometido con la Agenda 2030, dándole un seguimiento puntual y generando compromisos por parte de todos los actores involucrados. Los gobernadores estamos inmersos. A mí me corresponde empujar este tema al interior de la CONAGO, cada gobernador con sus alcaldes, las universidades
y por eso este foro es verdaderamente valioso. Aquí están prácticamente todas las universidades del país, son, me decía Jaime, 191, con la adhesión muy reciente de 4 instituciones, y con ello pues generar una verdadera fortaleza en cuanto a esta alianza que se debe de hacer entre gobiernos y universidades para ser muy exitosos en la implementación de esta ambiciosa, muy ambiciosa agenda para México y para el planeta. Muchísimas gracias y me quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Bien, creo que ha sido una explicación muy bien sustentada, además del llamado a integrarnos, de la responsabilidad que tiene en este caso ANUYES al tener en su seno una gran cantidad de instituciones de educación superior y que van a ser un baluarte en esta agenda para el 2030. Creo que nos llevó por una relatoría de cómo se inicia, cómo se propone con algunos objetivos menores, los compromisos que hace nuestro país y que hoy estamos, tal y como lo dice el señor gobernador, en lo que serían los foros regionales, integrar a los diferentes sectores, que es encabezado de manera nacional por el señor presidente de la República. Yo aprovecho para reconocer el esfuerzo que hace ANUYES, el hecho de que hoy en esta reunión con nuestro rector, con Arturo Bravo Padilla, que nos permite en esta propuesta que hace nuestro secretario general ejecutivo Jaime Valls Esponda, de tener a ANUYES en los temas importantes, trascendentales, y que hoy realmente esto es un gran reto. Yo lo felicito al maestro José Ignacio Peralta, gobernador constitucional del estado de Colima, por su excelente presentación, y pasaremos a dar oportunidad a algunas preguntas y estarán entre el público atentos con un micrófono para que sean eso, ¿no? Sabemos que quisiéramos aportarle mucho a este tema, pero también es un buen momento para quien tiene la responsabilidad de un Estado, quien tiene la obligación de generar la empatía, involucrar, hacerle algunas preguntas que se hayan derivado de su presentación. Pregunto si hay alguien interesado. Acá, por favor, si hacemos llegar el micrófono. Adelante. Buenos días, Elia Malún de la Universidad de Guadalajara. Primero permítame felicitarlo por esta breve, clara y muy didáctica exposición. Realmente da gusto escuchar exposiciones así. 2 preguntas muy concretas. Tradicionalmente el presupuesto de egresos, la ley de presupuesto de egresos, ha ido siempre separada del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes estatales. Dado ahora el 133 constitucional y la obligatoriedad de los objetivos del desarrollo sustentable, ¿se va ya a integrar estas acciones al presupuesto plurianual que requiere y a los presupuestos anuales? Y una segunda pregunta es, de acuerdo con el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que obliga el 26 constitucional, cuando se firman estos acuerdos se debe actualizar la planeación nacional y por lo tanto la institucional en nuestras casas de estudio. No se ha actualizado o ya se actualizó, porque no he tenido conocimiento, no he podido tener acceso a la información de si ya se actualizó el Plan Nacional de Desarrollo, los planes estatales y los planes institucionales con base en estos objetivos. Muchas gracias. Muchas gracias por el comentario. Sí hay una normatividad que cada vez más obliga a que la elaboración de los presupuestos tenga que ver con la ejecución de los planes a mediano y largo plazo. La Ley de Disciplina Financiera es otro instrumento muy importante en esa materia, y por supuesto que deberá de considerar la plurianualidad y la anualidad. El tema es que ahorita nos tiene, digamos, en la primera fase o primera etapa, es decir, de los 169 indicadores, apenas vamos a dar a conocer con cuáles México se va a comprometer.
como en el caso de la primera generación, que fueron 70 y nos comprometimos con 51, y entonces ahí es donde se incorporan las modificaciones en los planes. Sin embargo, y están los comités sectoriales para hacer las modificaciones en los planes tanto nacionales como estatales. Sin embargo, sí es importante decir que ya algunas entidades federativas están considerando, ya publicados en los planes estatales de desarrollo, la incorporación del cumplimiento de algunas metas de la Agenda del 2030. Pongo un ejemplo que conozco muy bien, que es el Estado de Puebla, en donde su plan estatal de desarrollo, que ya está publicado, autorizado y publicado, ya cumple precisamente con el cumplimiento, con la incorporación, de metas del 2030. Algo que va a ser muy útil es conocer con cuántos indicadores nos vamos a comprometer como país, y entonces ahí sí da pie a hacer una planeación de largo plazo que obligaría a generar plurianualidad en materia presupuestal. Y el segundo tema pues tiene que ver un poco con lo que ya se dijo. Efectivamente, en el Sistema Nacional de Planeación Democrática se tendrán que actualizar los planes estatales. Quienes ya lo hayan hecho como Puebla simplemente tendrán que darle congruencia con el compromiso de los indicadores, y quienes no lo hayan hecho lo tendrán que hacer una vez que se definan los indicadores que vamos a cumplir, y es parte de lo que nos corresponde a nosotros en la CONAGUA, estar vigilando que cada gobernador y cada ente federativa lo realice. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Acá al fondo, por favor. Luego pasaríamos aquí a la segunda fila. Buenas tardes, buenos días, maestro José Ignacio. Igualmente, una felicitación enorme por su participación y sobre todo por la manera en que desde Colima están llevando a cabo la implementación de esta adaptación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mi pregunta gira en torno a lo que usted mencionó dentro de la presentación con respecto al mecanismo de monitoreo y evaluación de los distintos actores que forman parte del mismo y de las responsabilidades que tienen. Mi pregunta es, ¿de qué manera se está incluyendo a la sociedad civil organizada y a la universidad para que ellos formen parte de este mecanismo de evaluación y monitoreo? E igualmente, si hay indicadores para saber si están realizando una buena labor o no. A ver, esta pregunta es muy importante. Con las universidades se pueden establecer y se van a establecer convenios de colaboración, y esa parte me parece que es correcta porque se formaliza. La sociedad civil podrá participar, la sociedad civil organizada podrá participar de manera formal o no, como cámaras empresariales con las cuales se puede establecer ese tipo de convenios, pero también se puede dar la participación sin que necesariamente exista ese tipo de convenio, ¿no? Aquí hay una cuestión que es muy importante entender, no solamente la complejidad en el cumplimiento, sino la complejidad en el involucramiento de actores fundamentales. Y voy a poner el ejemplo de los municipios. ¿En qué estamos pensando? Vamos a irnos a un ejemplo como Oaxaca, que tiene cerca de 600 municipios. Entonces, primero la difusión, el conocimiento, implementación y monitoreo pues se vuelve un problema complicado. Colima tiene 10 municipios y nosotros sí nos podemos dar el lujo de que, aunque sean municipios muy pequeños, pues también podamos sembrar ahí esa semilla en cuanto al cumplimiento de la Agenda 2030. Sin embargo, pues estados que tienen muchos municipios, pensamos que lo correcto es establecer una estrategia de Pareto en donde el 20% de los municipios que incorporen o que engloben el 80% de la población son los municipios clave donde debemos de concentrar la estrategia, y los demás tendrán que irse dando o generando pues a través de la inercia institucional, ¿sí? Porque si no podríamos emplear una enorme cantidad de esfuerzo con resultados que pudieran ser marginales, ¿no? Y de esa manera es como vamos a trabajar con algunos estados, decirle a Oaxaca que se comprometa de manera institucional con seguimiento en el 20% de los municipios que tienen el 80% de la población, y el resto de los municipios se va a cascadear, si me permiten esa palabra, de manera institucional. Entonces, el involucramiento de los actores importantes va a depender de qué tipo de actor, si es una cámara empresarial, si es una universidad, si es un gobierno municipal, etc. Pero cada uno va a tener su modelo. Muchas gracias. Acá en la segunda fila, por favor.
día. Gracias, señor gobernador, por su presentación. Siempre es ilustrativo el conocer pues a ese detalle y con esa claridad este gran proyecto de los objetivos del desarrollo. Viene a la mente, y en algunas intervenciones en la mañana y durante el día de ayer en el Consejo, pues se pone a la luz un par de temas que quizás ralentizan un poco pues esta dinámica que a todos nos entusiasma y que pues convoca a toda la sociedad, y particularmente pues son estos dos temas: uno la seguridad o el reto por pues atender esa vía con mayor contundencia, y por otro lado todo el tema de corrupción e impunidad. Ha habido avances, planteamientos como el Sistema Nacional Anticorrupción, pero teniendo la presencia de un gobernador y por toda la dinámica que se genera en la CONAGO, me parece que sería interesante saber pues de su propia voz cómo ve el ánimo respecto de, por un lado, la implementación y el aterrizaje de las medidas anticorrupción, y por otro, pues un poquito dar quizás alguna luz respecto de las apuestas por pues tratar de revertir la tendencia que tenemos hoy de inseguridad, y que pues de alguna manera sí son un par de lastres para la consecución de estos objetivos. Entonces, ¿qué nos podría decir cómo está el ánimo y alguna pues perspectiva que pudiera todavía como que entusiasmarnos más hacia la consecución de estos objetivos? Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, no me presenté. Emilio Baños, de UPAEC, de acuerdo. Muchas gracias. De manera personal, aquí sí no hablo por CONAGO, pero creo que los dos temas más importantes en la agenda pública son seguridad y corrupción, y creo que además en ese orden de importancia y de prioridad. La parte interesante es que son temas, a ver, hay causas y hay consecuencias, ¿no? La verdadera política pública que resuelve estructuralmente los problemas es cuando nos vamos a las causas, no a las consecuencias. Generalmente los modelos que ahorita tenemos, tanto para seguridad como para corrupción, están atacando o están confrontando las consecuencias. Tenemos que irnos hacia las causas. Lo que yo veo de manera muy positiva es que el cumplimiento de la Agenda 2030 va a las causas y no a las consecuencias. Es decir, en materia de seguridad, y creo que parte de las mismas causas tienen que ver con la parte de corrupción, pues tiene que ver con un deterioro muy significativo del tejido social que se ha venido dando a lo largo de los años, donde se han perdido de manera significativa los valores colectivos, y que esto ha generado ecosistemas o ambientes propicios para incrementar potencialmente la actividad delictiva. Los objetivos de la Agenda 2030 van a reconstruir de manera muy importante el tejido social, y esto es algo que nos va a permitir pues ir recomponiendo las causas que nos están generando problemas muy graves en materia de seguridad y en materia de corrupción. Yo veo que hay mucho entusiasmo porque hay conciencia de que estos son exigencias de la población, de que son los temas más importantes en la agenda y de que hay que atenderlos. Pero ciertamente hay una desviación estándar, o sea, si ese entusiasmo lo podemos medir como un entusiasmo promedio a nivel nacional, hay quienes están mucho más entusiasmados que el promedio, pero hay quienes a lo mejor están menos entusiasmados. Y no porque no les interese esa agenda, sino porque pues hay prioridades. Cada entidad federativa es un mundo distinto. Los problemas que tiene Colima no tienen nada que ver con Puebla, por ejemplo. Me permitiría decir que en Puebla pues el principal problema delictivo tiene que ver con la ordeña de los poliductos, mientras que no tiene la gravedad que estamos viviendo en Colima en materia de narcotráfico, por ejemplo. Entonces, las características son diferentes y requieren entonces de modelos distintos, ¿no? Pero al final del día todo nos lleva a lo mismo: el deterioro del tejido social y la necesidad de reconstruirlo, y finalmente creo que la Agenda 2030 va a coadyuvar de manera muy, muy importante a la reconstrucción de ese tejido social. Muy bien, con esto damos por terminada la ronda de preguntas. Agradecemos al señor gobernador del estado de Colima, Luis Ignacio Peralta. Solamente una pequeña cápsula informativa. ANUYES convocó a las instituciones
Comisión de Educación Superior para que registraran los trabajos que impactan en cada uno de estos 17 objetivos. Y el día de hoy se informó que fueron registrados 3.171 proyectos de las diferentes instituciones educativas, y eso nos marca una tendencia y un ánimo a colaborar en esta Agenda 2030. Y el otro aspecto es que la ODS que sale como número 1 es lo que se refiere a educación de calidad, y la segunda, salud y bienestar. Con esto le damos un merecido aplauso al señor gobernador, y le pido a Jaime Valls que siga para adelante por el Pues amigos de Archivo Digital, continuamos con esta cobertura especial de la conferencia magistral del gobernador de Colima, Nacho Peralta, en la ciudad de Guadalajara. Acompañado también desde luego del maestro Bravo Padilla, y cito este reconocimiento que será entregado al de Conferencia Internacional ANUYES 2017, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior extiende la presente constancia a José Ignacio Peralta por su participación como conferencista magistral con la ponencia Estrategia Nacional para la Agenda 2030 en la Conferencia Internacional ANUYES 2017, Alianzas de la Educación Superior por el Desarrollo Sostenible, Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, 21 al 24 de noviembre de 2017. Lo firma el maestro Jaime Valls en su calidad de secretario general ejecutivo de la ANUYES, y por supuesto el maestro Ixcoatl Bravo Padilla en su calidad de rector general. Queda el momento de la entrega-recepción, y también se hace lo propio con la entrega de constancia a Juan Eulogio Guerra Viera por su participación como moderador de la conferencia magistral Estrategia Nacional para la Agenda 2030. También designado por el secretario general ejecutivo de ANUYES y el director general de la Universidad de Guadalajara. Ahí queda el momento para la memoria fotográfica de esta conferencia. ¿Todo por este lado? Damas y caballeros, despedimos. Muchas gracias. Continuamos con el programa para el día de hoy. Amigos de Archivo Digital, muchas gracias por habernos acompañado en esta cobertura especial desde la ciudad de Guadalajara. Les deseamos un excelente día.